Y entonces, al menos en el seminario lo que hemos comentado es la realización de este octavo curso y los resultados que ha venido teniendo en términos de la capacidad expositora de los ponentes. Quiero, antes que nada, dar un muy sentido agradecimiento a las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas. Esta es la octava vez que hacemos el curso en el Instituto de Investigaciones Económicas y la verdad cada año pues hemos tratado de ir mejorando no solo en la concepción del curso y en los contenidos del curso, sino también en la infraestructura que podemos ofrecer a los estudiantes presenciales. Y este año en particular hemos tratado de salir mejor de lo que estábamos saliendo hacia las sedes foráneas, porque la tecnología que estábamos usando ya no estaba siendo adecuada. Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de mejorarla del todo hasta ahora. El año que viene va a ser absolutamente diferente, espero. Pero bueno, mi agradecimiento a la doctora Verónica Villarespe, directora del Instituto de Investigaciones Económicas, al señor Aristeo Tobías, secretario técnico del Instituto, Alberto Pedraza, licenciado Alberto Pedraza, que es el secretario administrativo, y el licenciado José Carlos Mendoza, responsable de las videoconferencias. Todas esas personas, ustedes no las ven, pero ahí están y son las que nos ayudan a nosotros para que esto salga como viene saliendo. Hay técnicos operadores de audiovisuales, a quienes también agradezco: José Luis López Castillo, Julio Rodríguez Sánchez, al jefe de servicios, Octavio Ortega Estrada. Cuando salimos al medio tiempo, nos encontramos con el personal de cafetería y nos dan nuestro café calientito, que en estos tiempos es mejor. Y agradezco a Teresa Baranda, a Humberto Servina, a Mariana Marín, a Julia Sánchez Durán y a Rocío Baranda por su cooperación con nosotros. El personal de vigilancia que se queda a veces hasta después de las 8 de la noche: Rosa María Rodríguez Izquierdo, Simón Rosas Blancas, Cipriano Valdés, Luis Fernando Vargas. Externamente, al personal técnico de las sedes foráneas, a la Dirección General de GETIC de la UNAM, que es de la que dependemos para salir al exterior, y al equipo operativo del CES-UNAM, sin los cuales realmente no podríamos hacer el curso: Gustavo Carrión, Luis Alejandro Ramírez, Raiza Somorrostro y Dora Rosales, que es quien hace todo el trabajo de conexión en el curso. Y bueno, este curso tuvo por primera vez una modalidad bien interesante, y es el hecho de que se nombró dentro del seminario a un coordinador para que se encargara tanto de la parte intelectual como de la parte operativa del curso. Y creo que el doctor Jorge Martínez Stack merece un agradecimiento especial, personal. Bravo, Jorgito. Porque el curso realmente ha tenido una muy buena realización. Y las sedes a distancia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ya hace muchos años está tomando el curso con nosotros, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, UNAMFES Aragón, donde el espíritu Puma es muy fuerte, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato, de la UNAM, que es uno de nuestros centros más recientes abiertos en el interior del país, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con quien tenemos una relación académica estrecha desde hace muchísimas décadas, la Universidad Autónoma del Estado de México, donde está Rosa María, y nos atienden y los atendemos todo lo que podemos porque son realmente muy comprometidos con el curso. La Universidad Autónoma de Morelos, que es una de las últimas que se ha incorporado al curso y lo viene haciendo también con muchas ganas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Desarrollo Municipal, la Universidad Autónoma Veracruzana, el Instituto de Investigaciones en Educación, de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, que acaba de cambiar rector y es una universidad que está yendo adelante muy bien. Nos acompañan por webcast todos ellos: la institución educativa Absalón Torres Camacho, Florida Valle del Cauca, en Colombia. En fin, como ustedes podrán ver, hemos venido año con año aumentando la participación de las sedes a distancia,
Y esto nos llena de mucho orgullo y nos da mucho estímulo para seguir adelante. Sé que todavía este año tuvimos problemas de transmisión, problemas de comunicación. Yo espero que efectivamente el famoso multipunto quede instalado ya de una vez y no sea instalado por problemas menores realmente, que son inexplicables, pero que ocurren en estas grandes universidades. Y espero que para el año que viene sí ya esté operando todo para que las participaciones y la comunicación sea mejor, más fluida, de mayor contenido. Bueno, hoy es la última sesión y está programada una mesa redonda. Estábamos programados 4 personas, esperamos que todavía el profesor Manuel Gil llegue. Andaba muy ocupado hoy con una serie de tareas que estaba realizando. Y bueno, esta mesa redonda tiene, me imagino como sentido es poner juntos, más o menos juntos, algunos de los temas generales que fueron tratados en el curso. A mí me parece que economía y política de la educación superior es una temática hoy absolutamente relevante y particularmente porque dentro del curso se han tratado aspectos sobre el Estado, sobre el mercado y sobre la sociedad civil. En este momento, desde mi punto de vista, desde mi consideración muy particular, hablar del Estado es fundamental. No solo por lo que está pasando y la coyuntura en la que estamos, sino porque teóricamente también se ha venido trabajando una redefinición, reconceptualización o nuevas ideas teóricas sobre el Estado. Felizmente son algunos neomarxistas que vienen, creo, dando algunas buenas indicaciones sobre qué es el Estado hoy en la sociedad capitalista contemporánea, en el proceso de globalización, y tiene sus bemoles y tiene cómo pensarse con otras características, al tiempo que hay esfuerzos incluso internos en el país de reconceptualizar el Estado-Nación. ¿No? Leí un texto de un joven investigador de la Universidad de Chihuahua que hace un análisis marxista del proceso de acumulación en México y llega a caracterizar el Estado como un Estado narcopolítico, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no es solamente una caracterización así nada más, hay todo un trabajo teórico detrás muy fuerte para llegar a esta definición. Yo no sé si todos participamos de la consideración de este colega, pero lo que sí es cierto es que hay muchos esfuerzos que están metiéndose para redefinir, rever, tener nuevas orientaciones para ver los fenómenos del Estado. El mercado sin duda es predominante en una sociedad neoliberal como la nuestra. Se ha venido introduciendo, pues diría que a veces piensan que desde los años 80 con Salinas y demás. No, yo creo que el mercado está presente desde siempre en la economía mexicana, con distintas formas, distintos vaivenes, distintas relaciones con las instituciones. Pero bueno, ahí está, yo creo que es una pieza fundamental. Y creo que lo más importante es ver cómo el Estado y el mercado se relacionaron en el proceso histórico mexicano, ¿no? Y cómo el Estado impulsó al mercado para hacerse predominante, particularmente en el caso de la educación, que me parece fue donde hay una relación bastante estrecha. Y luego el asunto de la sociedad civil, ¿no? ¿Dónde quedó la sociedad civil? Nosotros tuvimos una reunión en el seminario en donde estuvimos hablando muchísimo qué es la sociedad civil y cómo está integrada y cómo se forma la vida social en un país en donde hay una desintegración institucional muy grande y qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil, qué están haciendo, cómo actúan, de dónde están recibiendo sus recursos y más todavía, qué es lo que genera la sociedad civil en términos de posibilidades de participación, de efervescencia y de efectos políticos pertinentes para el cambio político de México. Entonces, los 3 aspectos son 3 aspectos centrales y lo que me parece muy importante de marcar es que en cada uno de los ámbitos, en el ámbito del Estado, en el ámbito del mercado y en el ámbito de la sociedad civil, lo que es fundamental son las relaciones sociales que se dan ahí. En un caso son relaciones políticas, en otro son relaciones de intercambio de bienes y servicios, de productos, y en el caso de la sociedad civil, relaciones que a veces van construyendo redes, que hoy me parece que es fundamental como concepto para bajar al asunto de la sociedad civil, pero que también al final de cuentas el estudio de las sociedades es el estudio de las relaciones sociales en el fondo, ¿no? Entonces, los 3 conceptos
tratan de relaciones sociales, y lo más importante es ver cuando uno hace el esfuerzo de poder engarzar los ángulos de cada uno de estos grandes instancias de la sociedad, uno con el otro, para darles una interpretación, y eso solo se puede si hay detrás una perspectiva histórica que vaya dando sentido a las relaciones que se van estableciendo, teórica o empíricamente. Bueno, entonces me parece que estos 3 puntos, estos 3 temas son grandes temas y tienen que ver también con otras cosas que estuvieron presentes en el curso. Todo el asunto de la desigualdad social, ¿no?, que es marcante en el caso de México. México está entre los 20 países más desiguales del mundo, ¿no? Tenemos un problema de desigualdad social verdaderamente marcado y fuerte. Y en el caso de la educación, muy claro, ¿no? Desde hace rato hay estadísticas que ilustran cómo los jóvenes que viven en las familias de bajos niveles de ingreso tienen una menor participación en la educación superior que los de arriba. Peor todavía, a veces la brecha se ha agrandado. No sé si se sigue agrandando, Beto, pero tengo la impresión de que sí, ¿no? Cada año que ganan los de más alto nivel social, los otros no ganan tanto, los de abajo. Pero en fin, ahí hay un punto que me parece crucial. Y tiene que ver también esto con otro tema que aquí se trató y que me parece fundamental, que es el del mercado laboral, ¿no? El mercado laboral desde el ángulo de educación es un tema central, porque yo creo que una de las contradicciones más claras en el modelo neoliberal de desarrollo se aprecia en la relación educación-trabajo. Eso está desajustado, el modelo lo desajusta. El desajuste no solo se ha dado en el caso de México, que es muy grave, es muy serio. Los profesionistas aquí tienen altas tasas de desempleo, muy bajos salarios, y eso es un fenómeno que se ha dado en otros países y que ha dado como resultado en algunos casos movimientos estudiantiles junto con políticas educativas que elevaron las cuotas, que limitaron el acceso a las universidades, etc. En fin, el mercado laboral en el caso de la educación superior es un tema sensible de la mayor importancia. Sé que también estuvieron trabajando sobre los conceptos económicos en el análisis de la educación superior. En la ponencia que hizo Roberto Rodríguez, me llamó muchísimo la atención algunos de los conceptos que usa, porque luego los trajeron al campo de la educación, ¿no? Hay que usar los recursos de la manera más eficiente posible, los bienes son públicos o bienes privados, pero uno que me llama mucho la atención y que me parece que es algo que los especialistas en educación superior tienen que discutir en serio, es el concepto de productividad, porque lo trajeron directamente de allá para acá. Y la productividad no es solamente el esfuerzo personal, tiene que ver con toda la organización en donde está inserto el trabajo educativo, el trabajo académico. La parte de globalización me parece muy importante, no voy a insistir mucho en ello porque creo que ahí sí que hay muchos insights hechos por nosotros, los que estamos aquí en la mesa, y otros analistas en el caso mexicano, pero a nivel internacional hay mucho sobre la cosa de la globalización de la educación superior. Y sí llamo la atención a la ponencia que hizo Armando sobre la internacionalización, porque creo que este concepto lo tenemos que voltear de cabeza y volver a voltear y demás. Yo tengo la impresión, es un punto de vista muy personal y como es personal lo suelto y a lo mejor lo discuten los otros colegas, tengo la impresión de que la cosa de la internacionalización para nosotros es muy compleja, ¿no? Cuando la internacionalización se observa desde el punto de vista del intercambio estudiantil, nosotros en México hemos dado pocas condiciones para que ese proceso se dé. Y la parte de lo que es la movilidad internacional del personal académico no es del todo muy alta y tampoco es muy alta la presencia de académicos internacionales en el país. Y esto tiene que ver con el asunto de la seguridad pública y demás. Pero creo que uno de los puntos que a mí me parece importante, que no está en la cosa de los indicadores y demás, es cómo la visión internacionalista de la educación superior puede vincularse con un concepto que no es mío ni lo traje yo, lo leí en la literatura, que es la visión cosmopolita, ¿no?, que da las conexiones internacionales a una institución. Y eso sí que me importa muchísimo porque creo que
nosotros, estando aquí sentados, tenemos que tener una idea muy clara de lo que está pasando en el mundo con una visión política, cultural, sociológica, etcétera, ¿no? En fin, creo que la cosa de la internacionalización es una cosa que todavía requiere mucha discusión de parte de los académicos. Bueno, estoy muy grato y me gustó mucho la parte de lo político, ¿no? La parte de Imanol, que es una parte que a mí me parece muy rica para ser pensada, ¿no? Pues sí, la universidad es un espacio de politicidad. Ayer todavía en la conferencia que dieron allí Roberto y Imanol en la presentación del libro de Roberto, Imanol insiste muchísimo desde hace mucho tiempo, yo creo que con mucha razón, y además es uno de los puntos centrales del trabajo del Seminario de Educación Superior, en que las instituciones universitarias son políticas, tienen política. Y bueno, pues sí, desde Paulo Freire la educación es política. Él dijo, toda la educación es política. Y las universidades son políticas, sí, muchísimo, ¿no? Y tienen poder, y juegan al poder afuera, y juegan al poder adentro. Pero también, como toda institución, y a lo mejor aquí voy a hacer un parangón con la familia, tiene conflictividad, pero tiene armonía, ¿no? La conflictividad está porque hay intereses opuestos, porque hay lucha por espacios académicos, etcétera, pero también tiene que haber armonía, porque la academia se hace en disciplinas. No estoy poniéndome Burton Clark para que mis amigos no se vayan a enojar, pero sí hay una cuestión disciplinaria, y la cuestión disciplinaria tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la posibilidad de tener los tiempos adecuados para hacer el trabajo académico y para madurarlo. Y lamentablemente la maduración del trabajo académico ha sido interrumpida por las formas en cómo se ha hecho la evaluación académica. La evaluación también fue aquí tratada. Yo creo que es una de las dimensiones más importantes de ser analizadas en la política de la educación superior. Y creo que hoy todavía el asunto de la evaluación sigue siendo un asunto en disputa. El seminario presentó un libro que se llama La Academia en Jaque, organizado por el doctor Rodorica, que me parece que es uno de los temas, uno de los libros, una de las contribuciones más importantes, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque realmente el contenido nos permite llegar a criticar los modelos de evaluación que se han aplicado en México. Y creo que eso todavía está pendiente. Hoy todavía, a la salida del doctor Fernández Fasnacht de la NUYES, se deja el problema de la evaluación como un punto para ser rediscutido en la NUYES para cómo evaluar las universidades mexicanas. Y eso tiene que ver también con el trabajo de mis colegas, el explorador universitario que han hecho en la Dirección General de Evaluación Institucional, Roberto Imanol y sus colegas. Me parece que es un punto fundamental. Si ustedes, como estudiantes del asunto de la educación superior, interesados en esto, no se han asomado al explorador y no han hecho ejercicios con el explorador, les recomiendo que lo hagan. Van a enriquecerse muchísimo y a lo mejor también van a dar algunas colaboraciones importantes. La riqueza de la información que tiene el explorador es realmente magnífica. Bueno, lo de Adriana Costa, pues me parece fundamental, ¿no? Todas las políticas tienen una visión, están en un conjunto sistema de creencias, y responden a intereses. Ninguna política es desinteresada, la verdad, eso es mi punto de vista, particularmente en el campo educativo. Y tienen instrumentos, ¿no? Y entonces las políticas y los instrumentos de las políticas tienen que ser evaluados. Y particularmente tenemos que evaluar lo que se ha hecho en materia de evaluación, para evaluar la evaluación en materia de educación superior. Yo creo que deberían los tomadores de decisiones prestarle mucha atención al asunto de evaluación, porque si no van a tenerla que cambiar en un momento de conflictividad política. Yo creo que eso, así como ahora un chispazo despierta una serie de problemas de mal funcionamiento del Estado en México, el asunto de la evaluación en algún momento puede tener una semejanza con este tipo de revueltas. Algo más que está en la ponencia, en lo que dijo Imanol, que es acerca de los niveles de poder internos ya en la universidad y el asunto del poder de la agenda, que yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Uno lucha por tener determinadas áreas, determinados temas, determinados espacios académicos en la universidad,
y la estructura política de la universidad, algunas más permisible que otra. Y hay toda una problemática en serio dentro de las universidades para entender, analizar, explorar, interpretar y participar en la vida política universitaria. Yo creo que esto, todo lo que se haya dicho en el seminario, y creo que fue bastante, lleva a que ustedes salgan con alguna inquietud de este tipo de temas para seguirlos adelante. Y un tema que Imanol ha trabajado muchísimo, que es el de la hegemonía, y cómo se construye la hegemonía, y cómo se construye la hegemonía política dentro de las universidades y fuera de las universidades. Y por último, si bien la conflictividad política en las universidades es en relación muchas veces con quienes interactúan hacia el exterior, ¿no? La relación universidad-estado, por ejemplo, es una relación que en determinados momentos históricos ha sido muy conflictiva. Adentro también hay relaciones políticas que a veces son conflictivas. Pero a mí lo que me gustaría explorar, yo no lo he explorado, si lo he explorado ya no me acuerdo bien, es cómo la conflictividad política interna surge también como respuesta a la conflictividad política entre la universidad y algunos de los actores políticos en la sociedad. Esto me parece que ahí está. Y casi que voy a terminar diciendo dos cosas más. Una, creo que el análisis de los estudiantes, y no por el asunto de Ayotzinapa y lo que estamos viviendo ahora en el Poli y demás, el actor social importante en estos días en las universidades vuelve a ser los estudiantes. Yo creo que eso lo tienen que agarrar. Y tenemos que hacer muchos más análisis empíricos sobre el sector estudiantil, porque allí hay malestares que no se están expresando de la debida forma, y yo creo que son malestares que deben ser corregidos para que los estudiantes tengan mejores condiciones de trabajo y de estudio en las universidades. Las universidades públicas en México son las cartas que tiene este país para jugar al futuro, y los estudiantes que vamos a formar deben de formarse en los mejores ambientes posibles, tanto intelectuales como materiales. Me parece que el análisis de los estudiantes pues sigue siendo fundamental, y una de las cosas que no se toca y no se toca y no se toca y nadie quiere tocarlas, o si las tocan quién sabe por dónde, porque no llega la música hasta acá, es el asunto pedagógico, ¿no? Estamos los académicos frente a una enorme cantidad de desafíos para mudar las formas pedagógicas que empleamos en la enseñanza. Y esto es un punto que tiene que ver mucho con los estudiantes, de lo que están haciendo los estudiantes, de cómo se están comportando, de cómo se están relacionando con sus profesores, de cuáles son los intereses que se les están despertando en las aulas. Y eso tiene que ver, pues obviamente, con las disciplinas en las que estén trabajando. Las TICs vuelven a ser un punto crucial. Estuvo Claudio Rama aquí. Claudio Rama es una de las personas más brillantes en América Latina hablando sobre las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, en sus libros él plantea que viene una gran ola de reforma universitaria en América Latina a través de la incorporación de las tecnologías en la educación superior. Y en México estamos tratando de adelantar sobre las tecnologías. Seguramente Judith Subieta les platicó un poco de las dificultades que se tienen para el desarrollo de las tecnologías y la adscripción de jóvenes y de personas no jóvenes a la educación superior a través de las tecnologías. En fin, si pienso un poco en todo lo que les he estado diciendo en estos minutos, creo, como empecé diciendo, que ha sido un curso bastante rico, lleno de enormes problemas, lleno de mucha riqueza analítica, ¿no? Creo que nos falta mucho a los académicos para entrar a conceptualizar, a teorizar muchos de los puntos que estamos trabajando, que la vida a veces no nos los permite porque tenemos que estar publicando en serio y cada año más, y entonces no nos dan el chance de, ¿no? Acabo de terminar un libro que tardaron los autores 15 años en hacerlo, ¿no? Y en el caso mexicano los hubieran reprobado por improductivos.
y es un buen libro. Hay otros libros en el campo educativo que han tardado muchos años en hacerse. Y bueno, tiene que tener tiempo y madurez, ¿no? Entonces, ahí les dejo este abanico de cosas, de condiciones, de posibilidades para que ustedes hagan sus reflexiones, y seguramente mis colegas van a enriquecer mucho lo que acabo de decir, y después, si puedo tener ocasión, pues daré otra vuelta. Les agradezco mucho. Sigue el doctor Ordorica. Perdón. En primer lugar, decir que desde nuestro punto de vista, lo hemos comentado, este ha sido el mejor de los 8 cursos del Seminario de Educación Superior, y que en buena medida esto ha sido gracias a ustedes, a quienes han asistido al curso de manera presencial o a distancia, con sus preguntas, con su participación en las distintas sesiones, y creemos que esto ha verdaderamente redondeado la experiencia de intercambio de planteamientos y reflexiones sobre los temas de la educación superior desde la economía y la política, ¿no? Tomando como ejes estas dos vertientes. Realmente ha habido cursos en los que terminamos todos agotados, y en ese momento de agotamiento al final uno tiene la sensación de que quizás el curso es demasiado pesado, que los viernes son muy difíciles, que quién sabe si valga la pena, ¿no? Pero mi impresión, por lo menos en lo que a mí corresponde, y creo que a varios colegas también, es que hoy llegamos al final del curso con un buen sabor de boca sobre el curso, aún en un contexto tan complicado como el que ha tenido lugar, en el que hemos desarrollado las últimas sesiones. Tenemos de alguna manera deudas que no se han cumplido. En particular, yo tengo una con Esperanza, que habíamos quedado de hablar el tema del poli, ¿no? No quiero decirlo porque no ha sido ni olvido ni mala intención, ¿no? Simplemente no hemos tenido la posibilidad de abordarlo, y espero que si un buen número de ustedes participa en el curso del año que viene, podamos abordarlo quizás en una posibilidad de análisis de un fenómeno cuyo momento más álgido haya pasado, ¿no? Todo daría la impresión de que por lo menos estaría entrando en los próximos meses en una etapa de construcción de un Congreso General Politécnico, que es una gran incógnita. Pero temas así están al lado de nosotros, y es inevitable referirse a ellos por dos cuestiones. Una, por un asunto de coherencia personal, de principios, de que es imposible abstraerse de la realidad, ¿no? Hace una semana y un día, a lo mejor muchos y muchas de ustedes estuvieron allí, se dio una de las manifestaciones más grandes que yo he podido ver en la Ciudad de México, con 3 marchas diferentes, y la que partió de Tlatelolco, que era la que congregaba a la mayoría de los estudiantes de la Ciudad de México, llevaba contingentes impresionantes, tanto del Politécnico Nacional como de la UNAM. A mí me tocó estar parado en Lázaro Cárdenas 45 minutos dentro del contingente de Ciencias Políticas, viendo pasar al contingente del Poli, que a diferencia de la UNAM marcha bien ordenado, de 10 en fondo y pegaditos, ¿no? Y 45 minutos sin parar. La verdad es que el cálculo que hacíamos era cercano a los 100,000 manifestantes, solamente el Politécnico. La UNAM otro tanto, y esto era una de las marchas, impresionantes los contingentes,
de universidades que tradicionalmente no están en este tipo de eventos. El Tecnológico de Monterrey, el CIDE, el ITAM, la Escuela Carlos Septién García de Periodismo, la Universidad Iberoamericana. Realmente, quizás la Ibero ha tenido una tradición más larga de participación en este tipo de manifestaciones. Bueno, ahí en todo esto se condensa los temas de esta mesa, que es de qué manera se relaciona la educación superior con el Estado, el mercado y la sociedad civil. No digo que solamente se condense ahí, pero es un punto en el que podemos ver estas relaciones. Si las queremos analizar, conviene primero establecer una contextualización temporal y de alguna manera espacial. Y creo que implícitamente, y vale la pena hacerlo explícito, en muchas de las discusiones que hemos tenido en este curso, nos hemos estado refiriendo a los fenómenos que han ocurrido en el ámbito de la economía y la política de la educación superior en los últimos 40 años. Es decir, desde mediados de los años 70 hasta la fecha, que ha sido todo el periodo primero de transición, consolidación y quizás de decaimiento de las políticas neoliberales, decimos para no tener que decir demasiado, pero políticas que se caracterizaron por el fin del estado de bienestar y la aparición con muchísima fuerza de las ideas de que el mercado tenía que sustituir al Estado como gran regulador de la vida social en el mundo. Que el mercado, a quien se empieza a reificar, es decir, a constituir como en una especie de actor o como en una especie de objeto tangible y con reglas propias, ¿no? Aparecía como un agente, pongámoslo así, con capacidad de acción para regular, para determinar los mejores procesos, la mayor calidad, los mejores costos, la mayor eficiencia, en todos los ámbitos de la vida y en particular en el ámbito educativo, que es el que a nosotros nos compete. Precisamente desde los años 75 para acá hay un proceso de economización de la vida social, en donde prácticamente cualquier tema, cualquier proceso, cualquier fenómeno social que ocurriese en todos los ámbitos, desde el individual hasta los más colectivos, se podía o se buscaba que se analizara en términos de costo-beneficio, es decir, reduciéndolo a una relación de carácter económico, a una relación de intercambio entre lo que uno estaba dispuesto a invertir y los beneficios que se obtenía de esa inversión. O sea, se ha llegado al extremo de plantear análisis de costo-beneficio hasta en las relaciones de pareja, ¿no? Y el extremo es cuando uno empieza a adoptar hasta en la forma de expresarnos y de hablar unos con otros, afirmaciones tales como decir, yo en esta relación he invertido mucho, ¿no? Y en este momento no tiene los beneficios que yo esperaba, así que nos vamos a separar, ¿no? O al revés, o más vale que invertamos más esfuerzo en el asunto. Y uno no se da cuenta de estas cosas, pero esta es la forma en la cual nos podemos dar cuenta a través del lenguaje, es una de las primeras formas de cómo ha habido una penetración o una economización de la vida social en todos los ámbitos y que ha acompañado una transformación de los tres referentes que nosotros estamos tomando para analizar, y ese es el tema de la mesa de hoy, la relación de la universidad con lo que existe al exterior de la universidad. Y déjenme problematizar aquí. Estamos usando básicamente en esta mesa 4 categorías: Estado, mercado, sociedad civil, educación superior.
el primer asunto que tiene que quedar claro es que esto es extremadamente complejo y confuso y que hacemos distinciones analíticas que no son tan fáciles de establecer siempre. Porque hay momentos en donde uno se preguntaría si al salir a marchar, al volcarse la universidad a través de sus actores a la vida política nacional, la universidad está colaborando con la sociedad civil o es parte de la sociedad civil. O sea, quienes estuvimos en la manifestación somos universitarios que marchamos junto a la sociedad civil o constituimos sociedad civil en ese momento. ¿Dónde está la frontera entre universidad y sociedad civil? ¿No? Si nos referimos al Estado, en todos los tiempos y en todas las épocas, la distinción entre el conjunto de instituciones que conforman el Estado y la educación superior, que comprende a un conjunto de instituciones que son también parte del Estado, se vuelve bastante complicado, ¿no? Y si nos referimos al mercado, también, o sea, porque hay interacciones de mercado que tienen lugar o de las cuales forma parte la universidad. Sobre todo, si entendemos que el mercado no es un ente en sí mismo con vida propia, sino que es estrictamente un conjunto de relaciones. Y lo hemos dicho, creo que en varios cursos, el mercado no es más que aquella condición en la cual una persona vende algo que otra compra. Y eso es una interacción, no es como cuando nos dicen los secretarios de Economía, es que los mercados se están comportando de manera inestable. Ah, caray, ¿no? No, esto en los hechos lo que quiere decir es que los dueños de acciones y de bienes y de empresas y que controlan los mercados, las finanzas, digamos, están actuando de maneras que no eran predecibles para ellos o que no eran esperadas, y que la relación, las múltiples relaciones de intercambio económico que se están dando en la compra y venta de mercancías están ocurriendo de una manera inesperada. Pero es eso, son relaciones sociales y como tales ocurren entre integrantes de la educación superior y otras personas que no están dentro de la educación superior, personas físicas o morales, ¿no? Podemos usar esa conceptualización. Entonces, bueno, ¿cómo analizar la relación de la educación superior en esta complejidad en donde nada es independiente estrictamente de todo lo demás, ¿no? Porque incluso en las tres categorías, si pusiéramos aquí a la universidad y aquí Estado, mercado, educación superior, o hacemos un triángulo a la Burton Clark, pero cambiando la oligarquía académica en lugar de poniendo el Estado o la sociedad civil o lo que queramos, cualquiera de estas cosas también nos muestra que hay interacciones entre sociedad civil y Estado, entre sociedad civil y mercado. Sobre todo el concepto de sociedad civil es un concepto que está mucho menos trabajado, aunque hay mucho escrito, pero está mucho menos trabajado porque hay desde las conceptualizaciones originales clásicas en donde sociedad civil era el mercado. Y hoy lo entendemos de manera diferente, ¿sí? Donde la sociedad civil es algo o un conjunto de agentes que están actuando al margen o en interacción con el mercado a veces, pero como con por lo menos un conjunto de actividades, organizaciones y procesos que se dan de manera diferenciada a los intercambios que constituyen los diferentes mercados. En estos últimos 40 años cambia la naturaleza de los estados nacionales, cambia la naturaleza de las interacciones de mercado y cambia las características, digamos. Al decir naturaleza me refiero más bien a características, porque naturaleza podría querer decir que hay algo naturalmente existente y estamos hablando aquí de construcciones sociales hechas por seres humanos, ¿no? Cambia pues las características de lo que llamamos la sociedad civil. Incluso cambia el hecho de que hace apenas, antes de 1994 y el levantamiento zapatista, en México prácticamente nadie hablaba de sociedad civil.
¿no? Algunos utilizando conceptos gramscianos, hablábamos de sociedad civil en una lógica que ha cambiado también, porque la sociedad civil se convirtió en todo aquello que era acción social que no era parte de los partidos, ni de los sindicatos, ni del legislativo, ni del ejecutivo. Era todo lo que no cabía en ningún otro lado, era sociedad civil. Entonces eso ha ido cambiando y ha cambiado mucho el hecho de que ahora lo constituimos como un referente analítico y un referente político. En los años 90, muchos de los teóricos, como Manuel Castells, por ejemplo, de manera más significativa, señalan o plantean que frente a la globalización y el neoliberalismo, los estados nacionales están prácticamente desapareciendo y se equivocan profundamente. Lo que cambia básicamente es el accionar de los estados nacionales, que se orientan a favorecer las relaciones de mercado en el marco de este discurso de competencia, libertad de mercados y de priorización de lo público, de lo privado sobre lo público, ¿sí? Entonces, no es que el Estado mexicano desapareció, es que el Estado mexicano se orientó a favorecer las relaciones de mercado por encima de otras relaciones políticas y sociales en nuestro país. Las relaciones de mercado cambiaron. Hubo procesos de desregulación que, por ejemplo, afectaron a la educación superior en el sentido de que la desregulación, la contención de la oferta educativa por parte pública, por parte del Estado, y hasta la promoción, a veces hasta financiera, desde el Estado, favoreció el establecimiento de instituciones o la expansión muy notable de instituciones privadas de educación superior que cambiaron completamente la correlación de la oferta educativa en este nivel en nuestro país, ¿no? De alguna manera se dan en esta articulación entre relaciones de mercado o acumulación de capital, que sería la forma clásica de referirse a lo que hoy llamamos de repente mercado para referirnos precisamente a los procesos de intercambio en los que se favorece la acumulación económica, ¿no? Se da en una nueva relación en la cual el Estado invierte una enorme cantidad de recursos, no necesariamente solo financieros, sino de recursos políticos, de recursos de infraestructura, etcétera, para favorecer esas relaciones de intercambio a expensas de otro tipo de relaciones, de otro tipo de prioridades, y esto afecta de manera muy notable a la universidad. ¿Cómo podríamos resumir, para no extender más esta idea? O sea, trato de presentar primero la idea de que los conceptos de Estado, mercado, sociedad civil y educación superior no son identificables, pero sus fronteras no son cerradas y absolutas. Segundo, que son entes sociales que se han transformado radicalmente en los últimos 40 años. Y tercero, y es lo que voy a apuntar ahora, las relaciones entre estos y una de las instituciones del Estado, que es la universidad pública, se han transformado a través de procesos como los siguientes. Primero, ya lo decíamos, privatización por la vía de generar lo que se llama generar un mercado de la educación superior privada a través de la contención de la oferta pública y de la desregulación. Segundo, privatización por el lado de transferir costos de la educación superior a los estudiantes y sus familias, es decir, el sostenimiento de la educación superior a partir de fondos privados. Eso no ha ocurrido en esta universidad porque hay una mediación política, y con eso voy a cerrar. Pero en casi todas las universidades públicas y privadas del mundo,
se han incrementado los costos de la educación superior y esto ha producido fenómenos como el endeudamiento de estudiantes que ha adquirido su carácter más notable en países como Estados Unidos o Chile, generando incluso movilizaciones sociales y organización de la sociedad civil. Vean cómo todo repercute en un lado y en el otro, ¿no? Entonces, a este fenómeno le llamamos privatización, un fenómeno de comodificación, podríamos llamar, de comercialización, es una palabra menos precisa a mi juicio, mercantilización quizás es la mejor expresión, en la cual se establece que las prioridades dentro de la educación superior se transforman para favorecer la producción de bienes, para priorizar la producción de bienes que sean intercambiables en el mercado. Esa es una de las formas de mercantilización, incluso para establecer formas que antes no existían o para hacer que algunos de los productos de la educación superior que antes se consideraban bienes públicos, y no estoy discutiendo la educación superior como bien público o privado, que fue el tema de Roberto, sino la educación superior como productora de bienes, un bien privado que han producido las universidades históricamente es el título, la licencia para ejercer la profesión. Ese siempre ha sido un bien privado, o sea que las universidades no han sido ajenas a la producción de bienes privados, pero había un equilibrio entre la producción de bienes privados y bienes públicos y desde fines de los años 70 se empieza a dar prioridad, se empieza a dar más peso crecientemente a la producción o de bienes que sean intercambiables en el mercado o a la comodificación que llamaba Marx, es a la transformación de algunos bienes públicos en bienes intercambiables en el mercado. Otras formas de mercantilización, sobre todo en países en los cuales está bien, bienvenido. Decía que además de esta, en países en donde las posibilidades de intercambio de bienes universitarios en el mercado es bastante reducida, decíamos, no me acuerdo dónde fue el otro día, que si nosotros tuviéramos que salir, cada uno de los investigadores que estamos aquí o profesores, a vender en el mercado de verdad, ¿no? En el mercado de San Ángel, pues, nuestros productos académicos, ¿no? Estaríamos en una condición verdaderamente terrorífica. Nos quejamos mucho de que a los académicos nos va muy mal, pero si tuviéramos realmente que sujetarnos a reglas de mercado, como dice el discurso, tendríamos que ir a competir primero por el lugar, ¿no? Impedir que el doctor Muñoz tomara, en su calidad de coordinador del Seminario de Educación Superior, el mejor puesto del mercado por antigüedad y porque ese mérito, ¿no? Y nos tocara a nosotros hasta atrás, pero luego poniendo nuestros libros ahí, las revistas en las que hemos publicado algo y a ver quién llega y compra algo y que tuviéramos que vivir de eso. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo se mercantiliza, ¿no? Acabaríamos como locatarios, ¿verdad? ¿Cómo se mercantilizan las relaciones académicas dentro de la universidad? Porque sí se hace. Dado que nadie puede salir a vender los productos de nuestro trabajo académico porque no existe mercado para ello, quizás algún investigador, hay un brasileño muy famoso en la UNAM en Cuernavaca que ha hecho investigaciones sobre venenos de alacranes y de víboras y ha producido patentes y tiene las licencias de las patentes y a lo mejor él podía sacar una buena lana, pero creo que los casos se podrían contar con los dedos de una mano aquí en nuestra universidad. Y a lo mejor hasta nos sobran 3, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hemos establecido formas de competencia y de asignación de valor a los productos del trabajo académico.
y estas se establecen a través de la evaluación de pares. Entonces, la introducción del SNI y de los programas de estímulos a la producción académica que ocurrieron alrededor del año 85 en el rectorado. Ayer decíamos en una discusión de el peor rector que ha tenido nuestra universidad, que es José Sarucán, en particular porque fue quien promovió y adoptó algo que hemos combatido acérrimamente desde hace muchos años, que son los sistemas de pago por méritos en las universidades, razón suficiente para catalogar al rector como lo estoy haciendo en este momento. Metieron la dinámica de la competencia, de una supuesta competencia de un mercado generado al interior con reglas de evaluación, ¿no? Entonces, en el fondo, aunque sea de manera implícita, en una comisión evaluadora para asignar un nivel del SNI o un nivel en el PRIDE, lo que se hace es asignarle valor a un artículo publicado en revista extranjera con arbitraje indexada, pues vale más que al decir simplemente más que un artículo publicado en revista arbitrada nacional no indexada, vale más que un capítulo del libro. Ya se está estableciendo una valorización diferenciada de los productos del trabajo académico, y entonces eso permite que a nosotros nos paguen de acuerdo a nuestra productividad. Decía correctamente Humberto al principio cómo hemos incorporado una serie de términos del ámbito económico al ámbito de la educación superior y que muestran la economización y la construcción de estos pseudomercados, le hemos llamado a algunos, ¿no? Finalmente, vemos en momentos como el que estamos viviendo hoy en día cómo la sociedad civil espera de los centros educativos una respuesta contundente ante situaciones como las que se dan hoy en México. No sé si lo de Narro, estoy hablando de los universitarios, no de Narro, ¿no? Yo no sé si la sociedad civil esperaba algo en particular del rector, pero sí esperaba de la universidad y de los universitarios en su conjunto, porque los universitarios han estado ahí antes y se tiene la expectativa de que van a estar ahí presentes en un momento como este. Y en efecto, los universitarios se hacen presentes y en ese momento se hace esa mezcolanza entre sociedad civil y universidad, en donde parece prácticamente imposible diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Incluso los temas de la sociedad civil y los temas políticos se convierten en temas de la universidad, y los profesores universitarios se manifiestan, los organismos colegiados o de gobierno de las universidades se expresan, los órganos coordinadores de las universidades en su conjunto también hacen enunciados políticos, como el que hizo la Núñez hace varias semanas, que ha sido probablemente el más radical de toda esa parte institucional de las universidades, pero nos muestran una cosa, y con esto termino. Todas estas interacciones y relaciones que pasan a través de la autonomía y la reconstrucción diaria de esa relación dinámica y histórica que es la autonomía universitaria, que pasan a través del subsidio y el financiamiento a las instituciones de educación superior, que pasan a través de la presencia política pública de las universidades y de los universitarios, expresan ese carácter político de la universidad como una coalición, digamos, de expresiones diferenciadas en donde se dan relaciones de poder al interior y se expresa en las relaciones de poder hacia el exterior, frente al Estado, con caracterizaciones, con movilizaciones, etc. Entonces, creo que la política es
una de las mediaciones fundamentales entre estos agentes sociales que hemos recorrido, digamos, para explorar su relación con la universidad y con la educación superior en su conjunto, ¿no? Ahí lo dejo y lo analizamos más después. Gracias. Bueno, yo me había permitido extenderme muchísimo y Manuel también se extendió muchísimo porque no estaba Manuel. Y entonces estaba yo en el entendido de que si no hablábamos un poco más, pues iban a aburrir. Pero como ya llegó Manuel, pues ahora vamos a hablar más poco, ¿no? No menos, más poco. Si puedes pedir una disculpa, ya disculpado. Yo quisiera pedirles disculpas. La única razón por la que llegué tarde es porque se juntaron hoy 203 firmas a la Presidencia de la República para solicitar seguridad y no amedrentamiento a los defensores de los 11 detenidos del 20 de noviembre. 20 de noviembre, sí. Y ayer éramos 13 los que firmamos y hoy ya llegamos a 203. Pero, híjole, el contacto para lograrlo que llegue y que te digan que ya llegó y que lo ha recibido la oficina, se tardó muchísimo más de lo que yo pensaba y les pido por favor que me perdonen. De todos modos va a hablar Roberto, yo ya dejaré de tener tanta vergüenza y prometo también hablar poquito. Pero esa fue la razón, es decir, Ayotzinapa. Con esto termino esta pequeña disculpa, ¿no? Ayer cuando decía el presidente que todos somos Ayotzinapa, yo digo que hay que hacer dos contingentes. Los que somos víctimas y los que son responsables de la chingadera que pasó. Entonces, eso no se lo dijimos al presidente porque tratamos de que salgan primero los chavos y luego ya lamentamos la correspondiente, ¿no? Disculpen. Bueno, yo igual ando en la onda de hablar poco, así es que me queda bien el recorte de tiempo. Decía, o dijo pues, Hegel, me corregirá Manuel, que es filósofo. Se está viciando por mi celular. ¿Se oye atrás? Okay. Bueno, decía o dijo Hegel, y yo decía que me corregirá Manuel porque él sabe mucho más del asunto, pero caracterizaba a las eras de transición como aquellas en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de ser revelado. Y yo creo que estamos en una encrucijada parecida. Hegel escribía antes, bueno, casi minutos antes de la configuración de la primera Alemania unificada con instituciones republicanas y decía, eso es que no acabamos de ver lo que es realmente nuevo porque lo viejo no se acaba de ir. Y tal pareciera que en el nivel en que uno lo tome, el nivel global, mundial o el institucional, el de la larga duración y el cotidiano, nos enfrenta a una encrucijada de ese tipo. Ya las que parecían crisis de esas que llegan y se componen y se van, bueno, se están presentando cada vez de manera más corta, con respuestas menos sencillas, con efectos más rotundos, ¿no? Piensen en el contexto en el que ustedes quieran, y estamos viviendo una época de ese tipo, ¿no? En el mundo, en el país y también en las instituciones. Lo nuevo no acaba de surgir y lo viejo no acaba de irse, ¿no? ¿Qué es en instituciones como las nuestras lo viejo y lo nuevo? Bueno, por supuesto las universidades están pletóricas de tradiciones, algunas, bueno, muy simbólicas, ¿no? Nos llevan a épocas antiguas, pero también ya empieza a sonar vieja, digamos, esa perspectiva que nos hizo acercarnos a una idea de mercado, lo decía Imanol hace unos minutos, sin que haya sido en efecto una
respuesta a la crisis universitaria previa, sin que haya dado los resultados que se prometían. Por poner un ejemplo muy simple, porque nos queda cerca, hoy esta universidad le cuesta al pueblo, a los impuestos, 3 veces más que en el 2000, el triple, ¿no? Y no sé si hacemos el triple o si lo hacemos 3 veces mejor, no estoy seguro, y metidos en una lógica de eficacia, eficiencia, calidad y excelencia, ¿no? En términos reales, costo. Bueno, la inflación no ha sido de 300% en 15 años, ¿no? Ah. Yo no sé ni qué sea. Yo creo que esa colonización, ¿no?, que va del mercado a las instituciones públicas, para mí es una especie, la caracterizaría como una empresarialización tardía e ineficaz. Es tardía porque las empresas hace rato que dejaron de hacer lo que se supone que hacen. Dejaron la planeación estratégica, por ejemplo, la dejaron hace rato, ¿no? Dejaron, digamos, las lógicas de productividad centradas en el producto y se metieron en otras zonas, planeación contingente, marketización, es decir, comercialización de los productos, servicios, postventa, etcétera, etcétera. Están en otra área. Y nosotros creemos que estamos funcionando como empresas, pero como funcionaban las empresas en los años 70, más o menos. Y eso es, bueno, por decirlo así, tardío. El haber implantado lógicas empresariales como la productividad y la competitividad en instituciones universitarias no parece haber dado resultados satisfactorios y sí estar ocasionando fricciones en todas las zonas, ¿no? Y es algo que valdría la pena, bueno, revelar y realmente combatir, pero lo más importante, fincar alternativas a ello, ¿no? Es decir, cómo transitar de una lógica de competitividad a una lógica de responsabilidad, por ejemplo. Del sálvese quien pueda, o nos salvamos todos o no se salva ninguno, porque esa es la zona en la que estamos, más bien. Ya no hay tanto espacio para que el que sea muy listo tenga asegurado un futuro lleno de los bienes deseables, ¿no? Dinero, prestigio, poder, por ejemplo. No, ni aún para los más listos está abierta la carretera de la movilidad, ya es una carretera con muchas casetas, ¿no? Digamos, y que la toman a cada rato. Esa es la verdad. Entonces, la promesa de la movilidad se transformó en otra cosa. Pero que es interesante empezar a pensar cómo la construimos, ¿no? Es decir, la noción clásica de movilidad es el individuo que gracias a su esfuerzo logra acceder a una posición mejor que la de su origen. Eso quiere decir movilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos una perspectiva que no se ubique en el sujeto individual, sino en el colectivo, y cómo se construyen, ¿no?, esas formas de qué tanto contribuyo yo a la resolución de la problemática social y no en qué medida me salvo vía el tránsito por una carretera de movilidad? Es una pregunta, digo yo, para pensar, en la que tal vez todavía no tenemos una respuesta plena y acabada. Para nuestras instituciones representa, por ejemplo,